Capítulo 70, que sigue al 69 y trata de cosas no excusadas para la claridad de esta historia. Este capítulo empieza con que Sancho no durmió aquella noche, que Sancho durmió aquella noche en una carriola en el mismo aposento de Don Quijote, pero que él prefería estar durmiendo en una choza solo sin él, ya que el Quijote no lo dejaba dormir porque iba preguntándole sobre Altisidora que qué le había parecido el suceso de esa noche, que había visto por los mismos ojos de él la muerte, por los mismos ojos de él muerta de Altisidora, y no fue por algún veneno de instrumento, sino por la consideración del rigor y el desdén con que el Quijote la había tratado. Y Sancho era diciéndole que lo dejara dormir y que no le hablara más de eso, porque el sueño, o si no, se arrojaría por una ventana, porque el sueño es el alivio de las miserias. Entonces con eso los dos se fueron a dormir. Y en esto cuenta así viejamente Benengeli que Sansón, al recordar el suceso de lo que le había pasado cuando se disfrazó del Caballero de los Espejos, él cuando lo venció el Quijote no sé si, pues no se le quitó las ganas de curar al Quijote. Entonces él estaba esperando como un suceso para seguir con lo mismo. Cuando vio que el paje que le llevaba la carta a Teresa Panza le preguntó a él que dónde se hallaba el Quijote. Entonces se le dijo, y entonces Sansón Carrasco buscó nuevas armas y caballo y puso en el escudo la Blanca Luna. La Blanca Luna, pero en esta ocasión no llevó a Tomé Especial porque ha conocido de Sancho y el Quijote. Llegó al castillo del duque y este le dijo todas las burlas que le habían hecho con la traza del desencantamiento de Dulcinea. El primero, Sancho pensaba que él era el que estaba engañando a todo el mundo con que Dulcinea estaba encantada y todo eso. Pero en cambio la duquesa dijo que el engañado que era Sancho, porque realmente Dulcinea sí estaba encantada. Bueno, y ahí pasa lo que Sansón, como el caballero de la Blanca Luna, le pide en el combate y todo eso, de que si él perdía, se tenía que quedar un año sin hacer el ejercicio de la caballería. Y como Quijote fue vencido, entonces él, como buen caballero que era, tuvo que cumplir esa promesa que antes había hecho, para que con ese tiempo se pudiera curar de toda la andantes caballería. Que esa era la única intención que tenía él por ser, pues, era como decir, la única intención que tenía él para volverse caballero era curar al Quijote. Bueno, y de aquí el duque quiere hacer otra burla, que es poner al Altisidora sobre un túmulo. Un túmulo era un sepulcro levantado de la tierra. Y mandó a encender las hachas que por allá tiene por antorchas. Y dice ciegamente Benengeli que los duques estaban a dos dedos de volverse locos, de tan locos como lo eran el Quijote y Sancho, que tan locos los burlados como que tan locos los burladores como los burlados. Altisidora, en la opinión de Don Quijote, vuelta de la muerte a vida, siguiendo el humor de sus señores, coronada con la misma guirnalda que en el túmulo lo tenía, y vestía una tunicela de tafetán blanco sembrada de flores de oro, y suelto los cabellos por las espaldas arrimada a un báculo de negro y finísimo ébano. Entró en el aposento de Don Quijote, con cuya presencia turbado y confuso se encogió y cubrió casi todo con las sábanas y colchas de la cama. Muda la lengua, sin que acertase a hacerle cortesía ninguna. Sentóse Altisidora en una silla junto a su cabecera, y después de haberle dado un gran suspiro, con voz debilitada le dijo: Cuando las mujeres principales y las recatadas doncellas se atropellan por la honra y dan licencia a la lengua, que rompa por todo inconveniente dando noticia en público de los secretos que su corazón encierra, en estrecho término no se hallan. Yo, señor Don Quijote de la Mancha, soy de esas apretada y vencida enamorada, pero con todo eso sufrida y honesta, tanto que por tanto serlo,
Reventó mi alma por mi silencio y perdí la vida. 2 días a que con la consideración de rigor con que me los ha tratado, o más duro que mármol a mis quejas en pernedio caballero. Estaba muerta o a lo menos condoliéndose de mí, depositó mi remedio en los martirios de este escudero, allá me quedará en el otro mundo. Pero que no debía estar muerta del todo porque ella no estaba en el infierno. Y la verdad es que ella había llegado a la puerta del infierno, pero encontró una docena de diablos jugando a la pelota, todos en calzas y en jubón, con balones guarnecidas, con puntas de randas flamencas y con una vuelta de los mismos que le servían de puños, con 4 dedos de brazo de fuera porque pareciesen las manos más largas y en las cuales tenían unas palas de fuego, y lo que más me admiró fue que le servían en lugar de pelota libros, al parecer llenos de viento y de borracos amarillos de nuevo. Con uno de los libros que estaba jugando, dijo un diablo que se llamaba era la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no compuesta por Tejamete, su primer autor, sino por un aragonés que él dice ser natural de Tordesillas. Y otro diablo dijo que lo quitara de ahí y que lo metiera en los abismos del infierno para que no lo vean más los ojos, y que tan malo era porque él quería a Don Quijote. Pero Altisidora iba a seguir quejándose de Don Quijote, pero cuando ese le dijo que muchas veces os he dicho, señora, que a mí me pesa que hayáis colocado en mí vuestros pensamientos, que él solo había nacido para tener en la cabeza la Dulcinea del Toboso, y si los hados los hubiera, me dedicaron para ella, y pensar que otra alguna hermosura ha de ocupar el lugar que en mi alma tiene es pensar lo imposible. Pues eso quiere decir que queda muy imposible que otra dama hermosa, otra doncella hermosa se le metiera en la cabeza a Don Quijote, ya que él estaba, por decirse así, fascinado con Dulcinea del Toboso. Y Altisidora, a esta respuesta, toda enojada y alterada, dijo: vive el señor Lombellaco, do bacalao, alma de almirez, cuesco de dátil, más cerco y duro que villano rogado cuando tiene la suya sobre el hito. Que te arremeto a vos que os tengo de sacar los ojos. ¿Pensáis por ventura, don vencido y don molido a palos, que yo me he muerto por vos? Todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido, que yo no soy yo mujer por semejantes camellos, había de dejar que me doliese un negro de la uña. Bueno, y solo en esa conversación entró un músico, cantor y poeta que habían cantado las dos ya referidas estancias, el cual, haciendo una gran reverencia a Don Quijote, dijo: vuestra merced, señor caballero, me cuente y tenga en el número de sus mayores servidores, porque ha muchos días que le soy muy aficionado, así por su fama que por sus hazañas. Pero el Quijote no lo reconoció, entonces le preguntó que quién era. Este le respondió que era el músico y panegírico de la noche anterior. Y el Quijote le dijo que él tenía muy extremada voz por lo que cantó, pero no me parece que fue muy a propósito, porque tienen que ver las distancias de Garcilaso con la muerte de esa señora. De ahí el Quijote les pide licencia a los duques que lo dejen ir de ahí, como él ya estaba vencido y la promesa de él era durante un año no ejercer la andante caballería, que lo dejasen ir porque no era para ellos, los vencidos, estar en reales palacios. Entonces ellos se la dieron de muy buena gana, y la duquesa le preguntó si quedaba en su gracia Altisidora. Él le respondió: señora mía, sepa vuestra señoría que todo el mal de esa doncella nace de sociedad, cuyo remedio es la ocupación honesta y continua. Ella me ha dicho aquí que se usan randas en el infierno, y pues a ella las debe de saber hacer, o no las deje de la mano, que ocupa de menear los palillos o no se meneará en su imaginación. La imagen o imagines de lo que bien quiere, y esta es la verdad, este me parece y este es mi consejo. Entonces la duquesa le dijo a Altisidora que, pues le dijo a Sancho y al Quijote que iba a poner a Altisidora ya a hacer algún oficio o alguna labor blanca que la sabe hacer por extremo. Entonces, a mi Altisidora respondió que no,
que no, pues no hay necesidad de usar ese remedio, que la consideración de las verdades que conmigo usa ese magnetismo strengo me lo borrarán de la memoria sin otro artificio alguno. Y que con licencia de vuestra grandeza me quiero quitarle aquí por no ver delante de mis ojos ya no su triste figura, sino su fea y abominable catadura. Eso parece, dijo el duque, a lo que suele decirse, por aquel le hice injuria cerca de esta de Pelonal. Y esta, altisidora, hizo como muestra de limpiarse las lágrimas con un pañuelo y haciendo reverencia a su señor se salió del aposento. Bueno, y acabóse la plática, vicióse Don Quijote y comió con los duques. Y al terminar, aquella tarde se partióse, pues se fue. Y aquí termina el capítulo 70 de la segunda parte del Quijote de la Mancha. Muy buenos días, les habla Mateo Gaviria y en el día de hoy voy a comentar el capítulo número 71 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, titulado De lo que a Don Quijote le sucedió con su escudero Sancho yendo a su aldea. Bien, comenzamos este capítulo con un Quijote muy pensativo, porque se encontraba tanto triste como alegre. Triste por el vencimiento que había tenido y alegre por la virtud que tenía Sancho, es decir, como por ese poder milagroso o mágico que tenía Sancho. Y hablando acerca de Sancho, él se encontraba triste, porque recordemos, que Altisidora no le había cumplido la palabra de darle las camisas. Ante esto, Sancho habla pues con Don Quijote, diciendo que en este mundo existen muchos físicos, es decir, cuando Sancho dice que en este mundo existen muchos físicos, se refiere más bien a médicos. Esos médicos, los cuales más que curar al enfermo, lo matan, y aún así pues reciben sus pagos o sus dineros. Y que Sancho dice que lo único que hacen los médicos es firmar unas cedulillas de unas medicinas y listo. Yo creo que el Quijote se caracteriza por ser un libro que se basa bastante en la realidad, porque como la profesora Lina nos decía, el Quijote se puede leer de diferentes edades. Hoy en día, a mi edad, yo pienso que Sancho está diciendo la verdad, porque podemos ver que la medicina hoy en día está algo complicada, y más en los casos en los que las personas están muy enfermas o tienen problemas económicos. Entonces el Quijote revela todo esto. Bien, prosiguiendo un poco con la historia, Sancho nos llega a decir, o bueno, a lo que quiere dar a entender Sancho, es que incluso a él, que la salud ajena le cuesta gotas de sangre, mamonas o pellizcos o alfilerazos y azotes, pues que a él no le dan a él no le dan ni una ardite, que recuerdo que una ardite es como era, pues, bueno, sigue siendo una moneda castellana de muy poco valor. Además de esto, Sancho nos va a decir que antes de recibir otro enfermo, él primero va a recibir una paga, o como dice textualmente él va a untar las mías, es decir, que va a untarse las manos pues de algo, lo que viene siendo de dinero. Bien, Don Quijote está de acuerdo con Sancho en todo esto y le parece que está muy mal que a él no le hayan pagado, y más siendo una virtud dada por Dios, o sea, lo que tiene Sancho es algo dado por Dios, algo divino. Y Don Quijote dice también que estaría dispuesto a pagarle por los azotes que debía, recordemos que Sancho debía unos azotes para los cuales liberara a Dulcinea de su encanto. Él no estaba seguro, Don Quijote no estaba seguro si el dinero iba a satisfacer la medicina de los azotes, pero no perdería nada en intentarlo. A lo cual Sancho acepta y pregunta que cuándo le iba a pagar. Don Quijote le responde que como el tesoro de Venecia o las minas de Potosí, que verán poco para pagarle a Sancho por lo que debía hacer y por tantos azotes que debía pegarse. Que tomase una decisión sobre cuánto debía cobrar o cuánto cobraría Sancho, porque pues Don Quijote no le diría cuánto le cobraría. Entonces Sancho este es el momento donde Sancho comienza a hacer como una clase de cuentas, donde comienza como a hacer unos cálculos, diciendo que eran 300 y tantos azotes, menos 5 azotes a cuartillo, cada azote al final convirtiéndolo de cuartillos a reales, y al final pues le dio una cantidad de 825 reales. Bueno, entonces Don Quijote, muy emocionado, acepta, además de decirle que si se apresuraba, nomás le dice a Sancho que si se apresuraba, pues que a esos 825 reales, pues que le sumaría otros 100 reales, o sea, antes le estaba dando más, o sea, a Don Quijote en ese momento no le importaba el dinero, le importaba solo la libertad de su Dulcinea. Y así fue como los dos de esta forma quedaron de acuerdo. Y fue por esa misma noche
donde finalmente se metieron entre unos árboles, como entre unas hayas, y luego Sancho se preparó para los azotes. De esta forma se alejó 20 pasos de Don Quijote y se metió como entre unas hayas, como entre los árboles, donde Don Quijote le pedía el favor de que no se matase, o de que esperase de azote en azote, que no era razón de morir de esa forma, a lo cual pues Sancho le responde pues que no, que la paga que él iba a recibir, pues que lo iba a salvar de todo esto, que él iba a tener cuidado y que los azotes no le iban a doler tanto. Y así fue como transcurrió todo esto hasta que Don Quijote contaba, o bueno, Don Quijote contó de unos 6 a unos 8 azotes más o menos, que fue donde Sancho le decía a Don Quijote que se sentía engañado por lo que estaba haciendo, porque él le parecía que mejor de 4 cuartillos por azote, que a Don Quijote le decía que no, que mejor le diese de a medio real, a lo que Don Quijote aceptó. Pero lo que pasaba es que el muy socarrón de Sancho, en vez de darse los azotes al mismo, los azotes se los daba pues a los árboles, en vez de dárselos al mismo. Y así fue donde se llegó el momento donde ya llevaba como 1000 azotes y Don Quijote le decía que por favor parara, que parara de sufrir. Además el asno, como que ahí mencionan algo sobre el asno, que es que el asno sufría más de la carga que la sobrecarga. Es decir, el asno tenía tanta relación con Sancho que sentía más la carga que tenía Sancho que la misma sobrecarga que llevaba. Además que podría continuar además Don Quijote le decía que Sancho podría continuar con los azotes después, que no era necesario que muriese ahí con ello de los 3000 y tantos azotes ahí de una. Pero entonces Sancho le responde que no, que lo dejase, y que fuese así como prosiguió esto hasta que Sancho había quitado la corteza en muchos árboles, o sea, de tantos azotes que le había pegado, había ya quitado tantos azotes que le había dado a los árboles, ya les había quitado la corteza. Imagínense cuántos fueron. Además, al final de los 1000 azotes o así, Sancho ya nos dice lo siguiente, que es donde textualmente dice: aquí morirá Sansón y cuantos con él son, que este texto viene siendo un texto que procede de la Biblia, y fue así cuando Sancho decidió como detenerse, y fue donde Don Quijote se acercó a él, y Sancho paró de darle los azotes a los árboles, para luego Don Quijote acercarse a Sancho. Y como que en esa parte Don Quijote como que se empelota, porque la razón es que Don Quijote se empelota para darle como el cobijo a Sancho, ya que al darse los azotes Sancho se encontraba también desnudo en ese momento. Entonces lo que hizo Don Quijote fue quitarse la ropa a él para dársela a Sancho, que podría morir pues de un resfriado o de algo. Además ya se encontraba como muy mal, parecía pues bueno, a Don Quijote le pareció que Sancho se encontraba muy bien para tener ya 1000 azotes. Pero bueno, decidieron pues continuar su camino y pasaron como 3 leguas, donde se asentaron como en un mesón, el cual Don Quijote reconoció, y que esta parte es interesante porque es la primera vez, creo yo, que Don Quijote pues comienza a tener hacer algo cuerdo. Bueno, siguiendo con la historia, a Don Quijote lo ubicaron en la planta baja, donde se encontraban como unas sargas viejas. Una sarga, recuerdo yo que una sarga viene siendo como unos tejidos, a los cuales como una clase de tapizados, que eran unos tapizados como pintados. La primera sarga trataba acerca del rapto de Helena. Recordemos que París, por así decirlo, pues París como que capturó y capturó a Helena y se la llevó a su esposo Menelao. Y en la otra historia de Dido y Eneas, también aparece la otra historia que en la otra sarga, que es la historia de Dido y Eneas, que aparece como que es la historia donde están boleando como una sábana en una torre. Y aquí es donde Don Quijote nos dice que desdichadas esas mujeres por no haber nacido en esta edad, y desdichado él mismo por no haber nacido en su edad. Sancho le intenta dar como ánimo, diciendo que la próxima historia que aparecería en una de esas sargas sería la de ellos dos, que empezaron a quejarse del pintor de las sargas, que les parecía que el pintor como que pintó las sargas de una forma como muy a lo que saliese.
Bien, continuando con la historia, Don Quijote le pregunta a Sancho si quería continuar con los azotes, y Sancho le responde que lo hará en su casa, o en el campo. Recordemos pues que es un lugar donde hay árboles, y ya sabemos todos por qué en un lugar donde hay árboles. Bien, entonces Don Quijote le responde que lo mejor sería que en la aldea, que ya porque estaban cercas, y terminando este capítulo, Sancho termina con muchos refranes. Voy a decir algunos de estos, como por ejemplo, Dios rogando y con el mazo dando, y que más valía un toma que dos te daré, y el pájaro en la mano que el buitre volando. Todos estos refranes hacían más o menos referencia a alusión a hacer los azotes de prisa. Sancho quería hacer esos azotes de prisa ahí junto a los árboles, por eso decía estos refranes. Y hasta aquí el capítulo número 71 del Quijote de la Mancha, segunda parte. Vamos a ir con el capítulo 72. Titulado de cómo Don Quijote y Sancho llegaron a su aldea. Bueno, allí estaban Sancho y Don Quijote esperando en el mesón cuando llega un caminante caballero, creo que con 3 o con 4 criados. Y uno de ellos le pregunta al señor pues del mesón que si había lugar para que había un lugar para que tomase la siesta Álvaro Tarfe, que fue en ese momento donde Don Quijote le dice a Sancho que pues ese nombre le sonaba cuando llegó a hojear la segunda parte de su libro, que como que ese nombre le recuerda de algo, como que bueno, este nombre es algo principal. Eso mismo pensaba el Quijote. Bien, prosiguiendo, a Sancho le pareció de igual forma esto y pidió que lo dejasen apear, y así fue como lo hizo este caballero, o sea, así fue como lo hizo Álvaro Tarfe, el cual llegando a Don Quijote le pregunta que de dónde era. Don Quijote le responde que era de una aldea cercana, y lo mismo le pregunta Don Quijote pues al caballero. El caballero le responde que el caballero era pues, de Granada, y él decía que además era como su patria. Luego Don Quijote le pregunta que si era el mismo caballero que había aparecido en la segunda parte del famoso libro Don Quijote de la Mancha, y el caballero le responde que sí, que él era el gran amigo de Don Quijote, que si no fuera por él, que él no hubiera salido de su aldea, y que él nunca hubiera ido a las justas de Zaragoza. Viendo pues esto, Don Quijote le pregunta si él se parecía a Don Quijote, o que si el caballero decía ser su amigo, y este le responde que no, que de igual manera no se parecían en nada. Y aquí es donde también le preguntan por Sancho Panza, y el caballero pues de igual manera le responde que también se hablaba de Sancho Panza, que era como el escudero de Don Quijote, que se le trataba como un hombre muy gracioso, que de mucha gracia, pero que al caballero pues no le parecía ni tan gracioso, o sea, no le hacía ninguna gracia. Ante esto Sancho le contesta que estaba de acuerdo, que ese Sancho, ese tal libro que aparecía, que parecía ser pues un bellaco sin gracia, además un ladrón, y que el verdadero Sancho Panza es él, y que pues él sí es un hombre con mucha gracia y hace reír a todo el mundo, y de igual manera habla bien de un caballero como un tal caballero Don Quijote, que es diferente al Don Quijote del libro, que lo elogia de tal manera. Y que Sancho lo elogia de tal manera que al ver ese párrafo yo me veo muy impresionado, porque es como que son muchos elogios en una sola parte. O sea, en todo el libro había visto que Sancho elogiara tanto a Don Quijote. Y de esto también se da cuenta el caballero, o sea, Álvaro Tarfe, que se da cuenta que no puede haber otro Sancho que no sea este, porque pues piensa lo mismo que yo, que cómo es que puede alguien tirarle tanto elogio a Don Quijote, que más parece ser el Sancho real que el que se encuentra en el libro de Don Quijote de la segunda parte. También le parece curioso a Álvaro también le parece curioso con encontrarse con dos Don Quijotes. Él dice que se supone que uno es el bueno, que se encuentra con un Don Quijote bueno y otro Don Quijote malo, y pues con dos Sancho Panzas. No escribe cuál es el bueno ni cuál es el malo. Ante esto Don Quijote le responde pues que él no sabía decir en realidad era bueno, pero que malo no es. Además Don Quijote nos dice que aparece en la segunda parte, que justo en la parte donde dice que él ha llegado a Zaragoza, él nos aclara que en realidad él nunca fue. Y la razón de por qué nunca fue a las justas de Zaragoza fue por deshacer las mentiras del mundo, a lo cual fue pues ya sabemos a Barcelona, a Barcelona, y al final Don Quijote le pide a Álvaro
que haga una declaración frente al alcalde diciendo que nunca había visto a ese tal Don Quijote y que era pues diferente y que el mismo que aparece en el libro, que es diferente pues al Don Quijote con el que se encuentra, que no es el mismo que aparece en el libro. Y así fue pues como Álvaro acepta este cometido y al final terminan comiendo como juntos, se hacen como amigos. Al final luego llega el alcalde y todo sucede como Don Quijote lo pedía, es decir, la declaración se cumple, Álvaro acepta que son diferentes Don Quijotes y el alcalde está como atento a todo esto, pero yo pienso, y el libro mismo lo dice, que no es de tanta importancia que el alcalde está ahí presenciando eso, porque no es algo tan importante. O sea, ¿quién le garantiza al Quijote que todo va a ser así, que todas las personas van a comprobar eso y que la justicia va a estar bien con él y no con el otro Don Quijote? Entonces eso yo lo veo ahí como un lío. Tal vez Don Quijote piense de esa manera que si habla con el alcalde su justicia va a estar bien o no sé, o tal vez las personas ya no lo van a tomar por el mismo, pero bueno. Entre elogios se encontraba Don Quijote y Álvaro Tarfe, el cual se dio cuenta de la gran diferencia, como ya he dicho antes, que había entre los dos Don Quijotes, entre el Don Quijote bueno y el Don Quijote malo. Y ya casi finalizando el capítulo, Álvaro y Don Quijote partieron en caminos diferentes. Don Quijote tenía la intención de seguir su camino eh, con Sancho para terminar pues de dar los 300 y tantos azotes. Por lo que Don Quijote quedó contentísimo, esperando que en medio camino llegase su Dulcinea desencantada, ya que Sancho pues estaba logrando acabar con todos estos azotes, aunque no fuesen a él. Recordemos que los azotes se los daba a los árboles, pero Don Quijote esperaba que en medio de los caminos, del camino en el que se encontraba, pues pudiese encontrarse ya a su Dulcinea desencantada. Y con estos deseos, al final subieron una cuesta arriba de donde observaron como la aldea. Sancho habla acerca de la bienvenida de Sancho el Rico y además de Don Quijote el vencido por los brazos. Es decir, el Don Quijote carriado por el Sancho, es decir, Sancho hizo toda la labor ahí. Bueno, eso eso intenta hacernos creer. Y aquí es donde termina este capítulo número 72. Y prosiguiendo con el capítulo número 73, titulado De los agüeros que tuvo Don Quijote al entrar de su aldea con otros sucesos que adornan y acreditan esta grande historia. Entrando pues al pueblo, dos niños como que peleaban o se reñían. Y uno le decía al otro lo siguiente: no la has de ver en todos los días de tu vida. Y pues oyendo esto Don Quijote le dice a Sancho que aplicando esta frase a su intención no volvería a ver más a Dulcinea. Es decir, no la has de ver en todos los días. O sea, Don Quijote no pensaba volver a ver a Dulcinea en todos los días. Ahí comienza como el agüero. Y ahí es donde Sancho le iba a responder, pero no pudo responder porque una liebre venía huyendo de unos galgos, o sea, de unos perros, y unos cazadores que le perseguían. Pero la liebre se metió debajo del rucio y luego fue rescatada por Sancho, mientras Don Quijote decía, malum signum, malum signum. Malum signum, malum signum, quiere decir que es como un mal signo, es un agüero, en pocas palabras es un agüero. Entonces Sancho pone el ejemplo de que la liebre que huye es Dulcinea y que luego que esa liebre que llega a sus manos y que huye de todos sus galgos y todos sus cazadores, vienen siendo los galgos y los cazadores, vienen siendo los encantadores y todos esos hechiceros. Entonces la liebre llega a manos de Sancho y Sancho intenta darle la liebre, o sea Dulcinea, a Don Quijote. Pone este ejemplo a Don Quijote. Entonces en esto Sancho le pregunta a uno de los niños que reñían y le pregunta que por qué reñían. Entonces uno de ellos le respondió que por una jaula de grillos y le decía al otro niño que no se la devolvería nunca. Pues al ver esto Sancho sacó 4 cuartos y le compró la jaula al niño. La jaula, lo que hace con la jaula es mostrársela o ponérsela en las manos a Don Quijote, diciendo pues que no había ya, que con esto se comprobaba que no había ningún agüero, o que sí había, que ya estaba roto. Además Sancho nos dice que no es de personas cristianas
creer en agüeros, como Don Quijote se lo había dicho a él capítulos antes. Continuando con la historia, los cazadores reclaman la liebre, se la piden a Don Quijote, y en la entrada del pueblo se encuentran con un pajecillo y el bachiller Carrasco. En este punto cabe aclarar que Sancho, por así decirlo, adornó su jumento. Es como algo extra que decir, pero al final sí es importante, porque voy a hacer una aclaración. Recuerdo que Sancho adornó su jumento, por así decirlo, ya que quedó como de una forma magnífica, con una túnica de Bonací pintada de llamas de fuego, con las armas que le tocó ponérselas, con una coraza en la cabeza, bueno, en fin. Prosiguiendo, el bachiller se abrazaba fuertemente con Don Quijote y lo acompañaron hasta su casa, donde lo esperaba su ama y su sobrina. Que lo que pasa con la ama y la sobrina es que yo creo que las de Don Quijote son un poco chismosos. O eso lo veo así, porque de tal manera que la manera que llegó el mensaje fue gracias a Teresa Panza, que estaba como se encontraba muy emocionada, de tal manera que salió en busca de su esposo Sancho Panza y salió casi desnuda y desgreñada. Entonces lo que pasó es que el chisme ese se lo mandó Teresa Panza a la ama y la sobrina. Entonces los chismes vuelan, hasta los libros vuelan. Bueno, continuó, salió desnuda y desgreñada. Todo esto solo para ver a su esposo. Y al verlo que venía así como todo desgobernado, le va preguntando a Sancho que por qué venía así, se supone que él era ya un gobernador. Y Sancho le responde pues que no, que se callara, que él tenía más que riquezas, que no hacía falta como un gobierno. Bueno, no le dice eso, pero que tenía muchas riquezas, que lo iba a recompensar con eso. Y que lo había hecho con industria, ojo, lo había hecho con industria y sin hacerle daño a nadie. Yo esto, a opinión propia, yo lo veo más como engaño. Yo no lo veo más bien como industria, sino más bien como un engaño por los azotes a los árboles. Y también mencionan también mencionan en el libro a lo que viene siendo a Sanchica, que es la hija menor que tenía Sancho, la cual al llegar le pregunta al papá que él le había traído, que estaba muy emocionada. Pero lo que hace Sancho con ellas es llevarlas a su casa, y Don Quijote mientras tanto se queda pues en la suya. Al final, pues resumiendo un poco, Don Quijote habla con el bachiller y el cura, diciéndoles que no podía salir de la aldea durante un año y que durante ese tiempo se convertiría en pastor. Y ahí es aquí es algo importante porque dice que siendo pastor se haría llamar el pastor Quijotiz, el bachiller lo haría llamar el pastor Carrascón y el cura el pastor Curiambro. Y Sancho Panza, pues el pastor Pancino. Yo intenté buscar como unas semejanzas entre los nombres o por qué los ponía así, pero en realidad no fue mucho lo que encontré. Bien, prosiguiendo con la historia, el cura y el bachiller se quedaron impresionados al ver pues la decisión que tomaba Don Quijote, porque Don Quijote es un hombre como de decisiones muy rápidas, no sabemos de dónde saca esas decisiones. Ellos los quedaron impresionados y intentando pues recuperar la cordura de Don Quijote durante todo ese año, pues decidieron tomar la iniciativa y decir que sí, pues eso es algo bueno. De tal forma que el bachiller propuso hacer versos para aquellas mujeres o aquellas pastoras de las que se enamoraran. Pero Don Quijote rechazó esta invitación, porque recordemos que en la cabeza de Don Quijote sigue la sin igual Dulcinea del Toboso. Entonces el bachiller se corrige y dice que solamente él y el cura las buscarán. Pero aquí yo corrijo y yo creo que en ese tiempo no sé si los curas aún podrán buscar mujeres y serán de ese tipo de curas, pues, aunque ahora también están muy extraños, pero bueno. Continuando, decía también el bachiller que además de hacer versos, que cuando faltaran las mujeres que tendrían los libros de caballerías, y en los libros de caballerías, tendrían a las mujeres, como que no faltasen las dianas, las galateas o las amariles, o etcétera. Y ante todo esto Don Quijote se rió, porque a mí también me da un poco bueno, en fin. Al cura también le pareció como de muy buena manera este ejemplo de acerca de las mujeres de los libros, y como que lo honró, según el texto. Asimismo, como la conversación seguía, pues al final el cura y el bachiller como que se fueron, y entre tanto entraron y le riñeron a Don Quijote la dama y la sobrina, que le decían que pues cómo es que llegado de ser caballero andante,
a convertirse ahora en pastor, que ese no era un trabajo que le convenía, un oficio que le conveniese, porque según la ama le decía que mejor era que se dedicase a cuidar a su hacienda y que no se dedicase a tal oficio, porque ese oficio era mejor para hombres más rudos, con más... es que según como nos nombran a Don Quijote, pues yo lo veo que no tampoco es que tenga muchos ánimos para ser pastor, porque para pastor, según dicen, se necesita es ser un hombre robusto, fuerte, en fin, que pudiese con todo eso. Pero como Don Quijote no lo puede, pues ¿quién va a mantener? Entonces yo creo que en realidad el miedo que tenían el ama y la sobrina fue que Don Quijote no pudiese más mantenerlas y que mejor se dedicase solamente a la hacienda, que era algo que desde ahora sí le estaba, bueno, que antes sí le estaba generando ingresos. Pero entonces Don Quijote le dice que no, que él estaba seguro de lo que iba a hacer y que no se preocupasen, que él se iba a encargar de que ellas estuviesen bien todo ese tiempo. Y aquí finaliza el capítulo 73 del capítulo, no, el capítulo 73 del Quijote de la segunda parte. El próximo capítulo va a ser el capítulo final. Muchas gracias. Buenos días, el día de hoy vamos a estar terminando la segunda parte del Quijote de la Mancha con el capítulo 74, que titula de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Este capítulo comienza diciendo que como todo tiene su final y que pues sí, que este era el capítulo en el que Don Quijote iba a morir y que pues que Don Quijote no tenía el privilegio del cielo como para que su vida no tuviera fin. Decía además que por gracia del cielo, sino por el vencimiento de Don Quijote. Ahí daban 3 razones por las que quizá al Quijote le había dado eso, que era por las melancolías, porque el cielo así lo quisiera, o por vencimiento, o porque lo habían vencido. Depresión. Ajá. Entonces, después de eso es donde le reprochan, ahí es donde el Sansón Carrasco le dice que no, pues ya que no, pero espere. No, Entonces, a él le da la fiebre y esa fiebre le dura 6 días. Y entonces decía que Sancho siempre se había quedado con él, que Sancho jamás lo había abandonado y siempre se había quedado al lado de la cabecera de la cama. Solo Sancho, Sancho se mantuvo. O sea, Sancho se mantuvo, pero ya el día de la fiebre fueron el bachiller, el cura y Sancho. Pero no fue el último día, o sea, durante todos esos días ellos fueron yendo, pero ellos no se quedaban ahí como Sancho estuvo los 6 días. Ajá. Sí, bueno, pero entonces el último día ellos estuvieron presentes y entonces le están siguiendo el cuento de que no, que vea que él se tiene que poner mejor porque van a ser pastores, que ya, o sea, que eso se lo dice el bachiller, que se anime y que se levante para ir a lo que había pasado. Ya le habían comprado los perros, uno llamado Barcino y Barcino. Yo busqué, uno hace referencia a lo que es un perro blanco y el otro con manchas. Que siempre le ponían ese nombre a esos perros. Y entonces decía que se lo había comprado a un ganadero de Quintanar. El Quintanar, recordemos que sí, el Quintanar es del mismo lugar donde viene Alduno el Rico, que aparece en la primera parte. No, en la primera parte, Alduno el Rico, el que le pega a los azotes. Bueno, no. ¿Sí se acuerdan? No. Sí. Bueno, en fin, sigamos. Bueno, entonces llamaron al médico y dice que el médico le tomó el pulso y que lo estuvo revisando y que el cuerpo tenía peligro, que rezara como por él, o sea, igual ya se iba a morir. Que estaba muy delicada de salud. Entonces Don Quijote pues ya después... Entonces Don Quijote llega y dice que lo dejen solo, que él tiene mucho sueño y duerme 6 horas seguidas. Y que la mamá y la sobrina ya pensaban que él se iba a quedar ahí en el sueño. En capítulos anteriores se hablaba mal de los médicos, porque recuerdo que Sancho había dicho pues que no, que como era mal pagado, entonces los médicos solamente cobraban por cobrar y pues solamente tenían que pagar como una cebolilla de las medicinas y tal. Pero entonces a ellos no les importaba si el que estaba enfermo se moría o qué. Entonces yo tengo como una mala impresión. El Quijote también tiene una mala impresión de los médicos. Sí, pero a pesar de que el Quijote tuviera esa mala impresión de los médicos, el Quijote sabía y era consciente que lo que el médico estaba diciendo era verdad. Bueno, entonces Sánchez, él se despertó a las 6 horas. Y se despertó, dice,
pues bendiciendo a Dios, sí, diciendo gloria. pero diciendo como, ay, sí, Dios es bueno, pero también mencionó los pecados de los hombres. Entonces la sobrina llega y le dice como, bueno, primero, ¿Qué ¿qué está está diciendo? bendiciendo y qué está maldiciendo? ¿Cuáles son los pecados? Entonces, El Quijote ya empieza a decir que era que se había librado de la nube oscura de la ignorancia y que había dejado atrás todas esas creencias de los libros de caballería y que ya creía que todo lo que había hecho eran totales disparates. Entonces ahí es donde empieza a decir que no es Quijote de la Mancha, sino que es Alfonso Alfonso Quijano. Quijano. Y ahí Segunda vez en el libro que se menciona. ajá, Que por favor. y que ya él no era, pues que ya no era como Sí, ya no Era seguía Alfonso esos- Quijano el ya no- bueno. Por Sí, eso, sí, ya pero pues no, que seguía ya- ya no seguía las Ajá, esos libros de la de Amadís de Gaula, caballería. que él era el Ya enemigo mortal. de Amadís de Gaula. Sí, después de eso que pero Que él ya ustedes no creía se en la- saltaron algo y es que El escribano. mientras él estaba hablando con la sobrina diciéndole que estaba maldiciendo y que estaba bendiciendo, era que él estaba diciendo que sí, que él ya no estaba encantado por esas cosas de la caballería, que eso a él ya no le gustaba, pero que él era consciente que él había pecado mucho cuando estaba en medio de la locura, que hiciera el favor y llamara a los amigos. Entonces mientras Primero él- no llamaron al cura. no, a todos primero, en general. no, antes de Que que- llamara a los amigos que él se iba a confesar y iba a hacer el testimonio, el testamento. Ah, sí. Entonces, mientras ella va como a salir y a llamarlos, ellos entran. Y ahí es cuando él ya dice que él no es Don Quijote, sino que es Alonso Entonces, Quijano. bueno, ya después por donde íbamos, resulta que cuando llegaron pues los amigos, uno de ellos le dice como que, o sea, en serio, Don Se va a Quijote, morir. en este momento que ya estamos por fue desencantar a Dulcinea, usted se Sansón va a Carrasco fue volver el que le dice eso. Que ya- Sansón Sí, Carrasco pues él no hace tiempo- creía que recobrar el juicio así como tan repetido. Ajá. Y ahí Nadie es lo donde- creía. Es que ahí es La donde Don Quijote sobrina también le echa la tampoco. culpa, porque dice que por culpa de los mismos amigos se convirtieron en enemigos, que era que lo acompañaban en todas esas clases de caballería andandesca. Y él se expresa ya muy mal de los libros, él dice que los abomina, Sí, que los que los odia, odia. que todo eso le hicieron mucho daño. Y le pide perdón a Sancho también. Sí, y Pero más adelante sí, se pero sabe. más adelante. Entonces llegan y le dicen que como así, que vea que ya todo lo que habían pasado y que se le iba a dar por volverse ermitaño ya tan viejo. Ajá. Y entonces Don Quijote le dice que no, que ningún se ermitaño, callara. que él simplemente, él ya había recobrado la cordura y que él no quería que le siguieran echando cuentos. Que había gastado toda su vida en algo, pues en algo que lo... que él se arrepentía de haber leído tantos libros de caballería Y porque que- eso fue lo que lo enloqueció. Y que Pues él sí. sentía que se estaba muriendo en ese momento, entonces que se dejaran de burlas y que Sí, ya y lo Y que, dejaran. que lo dejaron con el cura solo para poder confesarse y mandó al bachiller para que Por- fuera un ajá. escribano. Y ahí Escribano. escribano. Escriban. Escribano. Bueno, entonces de ahí pues el bachiller no se demoró mucho. Y cuando volvió, Sancho encontraron a la ama y a la sobrina que estaban llorando. Y Sancho empezó a hacer pucheros y empezó a llorar. Ay, no. Entonces ahí salió el cura y les dijo que pues que verdaderamente se iba a morir y que estaba confirmado que Alfonso Quijano el bueno ya estaba acuerdo, pues sí. Pues sí, ya Don estaba- Quijote ya casi pues, no existía ya. Ujú. Entonces de ahí... Y que podían Todos entrar ahí para hacer el comenzaron a llorar testamento. terrible, pues comenzaron a llorar. Así que empezaron a llorar como si tuvieran al Quijote ya muerto ahí. Entonces, bueno, el Quijote dice que le va a dar toda la paga a Sancho que se merece. No, que él ajá, le que no dice le que- quiten todo no, pues, lo sí. que él tenga. Él dice- y que ellos lo que dicen sobre el testamento que se lo dé. Que ajá, que toda la plata que No, él tiene, no, él lo va no, a él va a antes no, pagar en no, todo lo antes que eso. debe y que lo que No. sobra Sí, se él lo dice- den al o sea, Sancho o tenía- sea, lo Sancho que- Antes tiene él dice como una que le van a plata. pagar y además de lo que sobre la Y paga, además le de lo van a que pagar sobre más. se lo van a dar a Sancho. Exacto. O sea, no. es que él Párelo. dice, No lo pares. él dice que Sancho tenía como un dinero guardado y, Ajá. y Quijote dice, bueno, no le vayan a quitar lo que tiene Sancho y que con eso se pague lo que yo le debo y si sobra,
que se quede él con él. Sí, pero él está hablando como de todos los dineros que tiene en general, no solamente de los que tiene Sancho. Que bueno, sí que Sancho se quede con esos, pero que después de darle todo a todo el Que lo que mundo, sobre- Lo que sobre se lo van a den dar a al Sancho. Quijote. A Eso, a Sancho. Sancho. Por eso. Por eso lo estamos No, diciendo. todo el mundo está diciendo. Y ya eso. aquí, al final de la historia, se puede ver que mencionan el nombre de la sobrina, que es Antonia Quijana. Y Sí, entonces la ahí él primera. dice como que, Entonces- que si la sobrina se va a casar con alguien que no fuera acá. Pero espera, No, el pero primero espere. Pero dice- cuando Sí. la mencionan Pero ahí eso después. explica. Primero le da Entonces, la hacienda. Sí, le da toda la hacienda y dice que le va a dar a puertas adentro todo lo que hay en la hacienda, o sea, los muebles, todo lo que hay adentro, se lo va a dar a ella. Y ya así dice lo que Isabela estaba diciendo, que era que sí, bueno, que sí. Bueno. Que si ella se iba a casar, no se casara con alguien que fuera como caballero, que tuviera esos indicios y que... Que odiaran los libros de caballería. Ajá, y ¿no? que Eso. tenía que odiar los libros de caballería y que si por el contrario era así, entonces ella O ya no los le, conocía por lo menos, entonces que ya no le pertenecía nada de lo que le había dejado. Entonces la tenía ahí. Pero venga, no, amenazada. espere. Lo que usted dijo del reino es qué? Del de reino. la hacienda. De la hacienda. Es que él le dio la A hacienda la y todo sobrina. puertas adentro. Ah, bueno, pero no, antes de eso dice, el Quijote dice que pues que como él no le pudo dar la ínsula a Sancho, que a él, pues que a él le hubiera gustado haberle podido haber dado un reino, que por la fidelidad y la sencillez que él tenía, que él se merecía más que una Sí, ínsula. ahí es donde se afirma que además de lo que le iba a pagar algo más. Ajá. O sea, ahí se confirma. Sí, ahí es donde se termina de decir eso. Entonces, bueno, la sobrina ahí está amenazada, que no se puede casar con nadie que le guste la caballería. Y entonces el Quijote se desmayó. Porque No, no, pero primero pero dice que le va a que pagar Sancho. a la ama, que le Ah, den sí. salario de la ama más 20 ducados para un vestido. Y cuando le pide perdón a Sancho, Sancho comienza a llorar diciéndole Que no tiene que pedir. Sí, que que no no le se Tiene que muera, pagar. que se levante de esa cama y Sí, que vayan a... que Que, le como- echen la culpa ajá, a él. por que cómo haber se va a matado morir la así, hija. que no, Epa. que mejor se muriera de otra manera. Como yo, Felipe pensó lo mismo que tú. Ay, no. Sí, que le echaran la culpa Entonces, por haber amarrado mal el caballo, que buscara otra excusa, pero que se levantara de la cama y no lo dejara solo. sí. Y bueno, entonces el Quijote en esos últimos 3 desmayó. días se estaba desmayando mucho y se desmayó y todo el mundo ahí creyó que se había muerto. Pero... Y que mantenía a todos en la casa alborotados, por lo que Ajá. cada Sí, que se y que la desmayaba que se pensaban desmayó que se y iba a todo el mundo se morir. alborotó y Ajá. todo. Hasta que llegó el último momento de Don Quijote y ya después todos recibieron los sacramentos. Entonces, Ya pasó. como él se estaba desmayando tanto, entonces le hicieron los sacramentos, le hicieron todo lo debido para que él muriera como un buen cristiano. Y como nadie sabía como en qué momento se iba a morir Don Quijote, entonces por eso fue que hicieron todas esas ceremonias mucho antes de que Además él le se hicieron también como un muriera. epitafio, ¿no? Ujú, Sí. pero Bueno, de ahí ya se murió. entonces, mientras Don Quijote se está muriendo, él dice, o sea, hay algo que es que debemos recordar que en los capítulos anteriores se menciona un Quijote falso, Sí, que que es el de Avellaneda. Ajá. Y entonces, en ese momento, de cierta manera, Cervantes está dejando muy en claro que ese libro le pertenece a él, pero no directamente a él, sino así déjame te Benengel. Pues, Y entonces Don Quijote dice que él se va a morir y que si él se va a morir, él no quiere que lo revivan en ninguna historia. Sí. Entonces es ahí donde sí déjame te Benengel y dice también que esa obra le pertenece solo a él y que nadie Pero eso tiene ya por lo qué dice al escribir. final. Sí, por eso. Sí, ya. Pero primero van lo de los Sí, epitafios. Sí, y lo de el escribano, porque Don Quijote le dice, el cura le dice al escribano que escribiera que era Don Quijote, era Alonso Quijano, pero también Don Quijote de la Mancha, o sea, que lo Sí. reconociera como los dos personajes. Y Y también se decía que como con Homero en las islas de Grecia, como las siete ciudades, como la en las Mancha 7 iba a ser ciudades como que el la lugar Mancha de iba a ser el lugar de Don Quijote, Que no por se eso iba- nunca quisieron Ajá. revelar el lugar exacto. que nunca se iba a especificar de qué lugar era en realidad de él, sino que simplemente se iba a dejar que él era de toda la Mancha. sí, Sarrasco también le hizo un poema al Quijote diciéndole que, pues, que iba a morir cuerdo cuando vivió Ajá. loco y todas esas Sí. cosas. También si Jamete escribe pues
acerca del Quijote y le dice que, o sea, trata al Quijote como si fuera una creación Ajá, suya, le dice que le es dice suyo que y son lo- prácticamente uno porque él actúa, pero el otro Ajá. Él es el que escribe. escribe, los ajá, dos que los dos se dependen- complementan. dependen el uno del otro. Y bueno, Ok. le dan el epitafio. Sí, pues, Y ya el epitafio dice, yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. yo creo que más que vivir loco y morir cuerdo, yo creo que es muy extraño porque la historia al final se invierte muy feo. Pues, Que eso no solo Don Quijote, sino los personajes. Al final no cambió solo Don Quijote, sino que Don Quijote cambió a todos. Sí se dieron cuenta que pues las personas que estaban alrededor de Don Quijote cambiaron mucho. Sí, Al final todos todos lo como que- apoyaron. sí, al final al ya final todos lo todos- Y él se apoyaron, volvió pero... muerto, eso es- Y pero no se es acuerdan yo que al no final, sé. al principio, perdón, Don Quijote decía que la razón de la sin que a mi razón se hace. Pues eso es algo con mucho sentido porque al final de la historia pues vemos que la razón es que todo se pierde o se encuentra, es muy extraño al final. Sí, pero o sea, podemos decir que no, sí, que ya todo el mundo estuvo con él, pero pues es en realidad que el remordimiento puede más que el Sí. apoyo incondicional, entonces simplemente eso la verdad pasa cuando mucha gente se muere o cuando se va a morir, que ahí ya sí en Todo el realidad mundo, está todo el lo mundo. apoya. Pero igual sí hubo como, una complementación, no sé si se puede decir, de los Sí. personajes y todos a la final giraban en torno a Quijote. un solo suceso que era lo que Sí. le pasaba a Don Quijote, entonces Entonces, sí, la historia- ese momento se puede decir que fue el único que tuvo total coherencia durante toda la historia, Sí. porque no estaba sucediendo otra cosa mientras el Quijote se estaba muriendo, simplemente él se estaba Pues muriendo y enfocaron toda, como en solo en sí, eso. toda la atención era para él. Sin embargo, a mí me parece que ese final estuvo demasiado Definitivo. demasiado mediocre para lo que es todo el Quijote en general. No Porque pensaba Sí, que porque al llegó y lo final- mató, pues Sí, no. o sea, a mí me parece que Cervantes simplemente llegó y lo Mejor mató. muérase, y ya. pues No, sí. pues No, tampoco me es que a mí me parece parece que que está bien no. porque es que yo creo Pues, que es que Cervantes uno pone una línea entre la realidad. Porque es que Sí. ustedes se ponen a pensar todo lo que ha sufrido Don Quijote, todo el hambre que ha aguantado, lo que ha Y a mí comido. me parece que murió de la manera más digna, porque ustedes se imaginan que hubiera morido, por ejemplo, de hambre. Muerto. Muerto, perdón, por ejemplo, de hambre o de unas cosas así. Pues a mí me parece que la muerte natural es como una muerte que... Bueno, Pero es sí. que Pero para es que no todas- estamos Pues, diciendo que la exacto. muerte fue mal, sino Sino cómo como cómo sencilla. terminó, ¿sí me ¿Cómo sencilla? entiende? Porque uno con toda la historia pensaba que iba a terminar Pues no sé, algo un final más sí. trágico y todo eso. O algo más elaborado. Pero es que, pues, yo no sé, yo siento que Cervantes simplemente quería dejar de escribir el libro y ya lo mató. Pero yo creo que no es malo que haya. No, que o haya sea, la muerto por verdad yo eso. creo que todos esperábamos como un final así súper guau, yo que se Bueno, murió pero una, que en murió una en batalla, batalla, eso. algo así. No, pero que más batalla que todas las que ha tenido. Sí, Pero pero pues, por lo pero- mismo y toda la vida fue No, una por batalla, eso. que era lo justo que muriera en una batalla. No, Don pero Quijote de no igual es- manera a mí me gustó el final, pues, o sea, Bueno, o sea, no, tengo muy que dejar el bueno. final. Fue Nosotros- un final, Inesperado. sí, fue inesperado, pero fue bonito. Que al final todo el mundo Murió o sea, tranquilo. no Y pensemos en todo el también mundo. cuerdo. No pensemos en todo el mundo, sino que al final siempre se demostró que Sancho siempre estuvo para eso. Ay, sí, En eso es lo cualquier más momento, o sea, grande. Sancho podía en todo ser momento. Sancho podía ser muy avispado, Sancho podía ser a veces mentiroso o se quería aprovechar, pero Sancho absolutamente Siempre estuvo estuvo él. con Don Sí, es Quijote. verdad. Eso fue lo bonito, pero la verdad yo sí me esperaba un No. final diferente. O sea, no estoy criticando el final en sí, porque el final, como Cervantes lo sabe, lo escribió, fue bueno, pero a comparación de lo que fue Toda la todo historia, el libro, sí. no. Pues, Yo creo que es más sentimental un final triste así que Ay, un final con sí, mucha. sí. Que con una batalla, que murió en una batalla ya. Que tiene que haya muerto en una Sí, batalla. lo más triste también es que Don Quijote murió sin haber alcanzado lo que él estaba deseando. Sí, como porque caballero. es que en toda No, la que fue a segunda justa, parte- Tampoco desencantó a Ay, Dulcinea, Dulcinea, como que ella nunca no la conoció. siquiera, Pues, si lo hubiera y muerto vivió como toda Don la vida Quijote, engañada. No, hubiera o muerto sea, como en que no la vano. hubiera conocido, pero sino que se llevó una falsa y fea impresión de ella. Ay, sí, que No. empezó. Y pues bueno, entonces aquí llega la segunda parte de Don Quijote y es el final completamente de esta historia. Esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad.